Intentar poner todos estos asuntos sobre la mesa. Vamos a hablar de actualidad sobre este conflicto. Saludamos a Margarita Torres, historiadora. ¿Qué tal, Margarita? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí. ¿Y la situación actual del conflicto Rusia y Ucrania está más cerca que nunca del lado ruso? Sin duda alguna, los avances rusos están siendo claves y además hay que pensar que no solamente por las capturas que está haciendo la región, como bien decías, de Zaporilla y la debilidad ahora mismo de Ucrania, sino porque a mayores también se acerca el invierno y todos sabemos lo que es el invierno, tenemos la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la de estos recientes años de la propia guerra de Ucrania y sabemos que Rusia está intensificando su estrategia de crear una guerra de infraestructuras, es decir, está dejando Ucrania muy tocada en su sector energético. Y de cara al invierno esto puede ser absolutamente devastador. Y la dependencia excesiva que tiene Ucrania de Europa, de las ayudas y por supuesto también de la posible presión que pueda hacer Estados Unidos está dejando ahora una capacidad de respuesta mucho más limitada, aparte de los propios escándalos internos que afronta Ucrania y que está provocando que buena parte de su población esté deseando, como es lógico, llegar a un acuerdo. Un acuerdo que por parte rusa pues también les interesa, seamos sinceros. Ellos también están sufriendo el desgaste de una guerra, aunque es evidente que esta guerra de invierno que Rusia quiere impulsar pues se va a centrar en ir asfixiando cada vez más a Ucrania de cara pues a desde las centrales eléctricas a todos los problemas que pueda causar esos apagones, esa falta de acceso a la energía en un momento tan clave como es el inicio de un invierno. Así que Rusia va avanzando de una manera a veces no tan convencional como podríamos esperar, pero su guerra de infraestructuras y su guerra de invierno van por buen camino para Rusia y quizá no tanto para Ucrania, claro. Y por cierto que Sergei Lavrov ha dicho que están, atención, listos para hablar, está listo para hablar con Marco Rubio, para preparar esa cumbre de Budapest y que incluso está dispuesto, pues a celebrar una nueva ronda de contactos en Estambul. ¿Le das validez a todo esto? La cuestión es ¿cuándo? ¿No? Entiendo que quieren ganar tiempo. Sin duda alguna quieren ganar tiempo de cada encontrarse en esa mesa de negociaciones con una Ucrania cada vez más debilitada, es evidente, porque la capacidad de negociación que ahora tiene Rusia puede verse muy incrementada de cara a esa guerra de desgaste y a esa guerra de invierno. En cualquier caso, sí confío en esa voluntad de acuerdo y sobre todo ahora mismo que el gobierno de Donald Trump, la administración Trump, ha vuelto a recuperar el pulso con fuerza, es quizás el marco adecuado para poder sentarse a negociar esa paz que todos queremos y que pondría fin a un conflicto largo en el suelo europeo y que no solamente pues llevaría la paz a Ucrania y la posibilidad de volver a sus lugares de origen, a sus hogares, a miles de ucranianos ahora mismo fuera de sus casas, sino que también pondría punto y final a esa devastación, no lo olvidemos, es una guerra, y por parte europea pues se les acabarían las excusas para seguir dilapidando el dinero de los europeos en una política de defensa y una política de sanciones a Rusia que ahora mismo está demostrando ser bastante contraproducente para los intereses europeos. Así que sí, desde luego nos interesa a todos y las presiones creo que pueden ir por muy buen camino. La cuestión es hasta qué punto Estados Unidos puede obligar, entre comillas, a Rusia a sentarse quizás antes del tiempo que Rusia desea en esa mesa de negociación que todos, absolutamente todos, queremos y anhelamos. Claro, y de momento que Rusia dice que sí, pero también dice que no, porque no piensa renunciar a sus posturas, a que se reconozcan las causas en los orígenes profundos del conflicto. No sé si es demasiado pedir para la Unión Europea, Margarita, si realmente Europa puede dar este paso, reconocer las causas del conflicto, toda esta situación de ese acuerdo que se alcanzó en los años 2011-2012 para, digamos, ese salto que se dio de Ucrania hacia la Unión Europea con ese conflicto en el Donbass o la expansión de la OTAN. No sé si esas son las causas de los orígenes del conflicto a los que se habla Rusia y si realmente Europa podría dar ese paso o Estados Unidos para que puedan sentarse por fin a negociar. Bueno, yo creo que estamos perdiendo, fíjate, de vista o estamos perdiendo la verdadera perspectiva. Lo que a todos nos interesa es la paz.
con mayúsculas, ya está. Eso es lo que nos interesa. Después las negociaciones pueden ser más duras, más correosas. Es verdad que lo que se firmó y se acordó en 2011 fue roto, y no por el lado ruso, sino por el lado nuestro, por decirlo de alguna manera, pero también es cierto que nosotros tenemos que exigir algunos límites más que evidentes y que por supuesto el objetivo es Ucrania y los ucranianos, es decir, poner punto y final a esta guerra que a nadie gusta, ni a ucranianos ni a rusos. Hombre, las instituciones europeas, yo creo que con sus sanciones contra Rusia, pues esas prohibiciones, restricciones, etcétera, aunque tengan esa voluntad de mantenerse firmes con Ucrania, es verdad que la dependencia de Ucrania en cuestión de armamento es constante y bueno, pues Europa llega hasta donde llega, más aún estando en una crisis ahora mismo que amenaza como las fazos de un lobo. Por lo tanto, se puede ir cediendo por un lado y por otro. Hay que evaluar también el conflicto y hay que evaluarlo como un desafío de seguridad a largo plazo. Es decir, no hay que olvidar que quizás también puede haber una amenaza latente o las posibilidades de reinicio de hostilidades en otras zonas, pero son todo aspectos que se tiene que sentar a debatir y estimular un debate sobre defensas europeas, sobre capacidades propias y también sobre la dependencia energética de Rusia, advirtiendo evidentemente que las sanciones que se han puesto a Rusia como un boomerang han vuelto en contra de los europeos y que los bolsillos europeos están ahora mismo muy resentidos por todo lo que es el conflicto de Ucrania a todos los niveles. Por lo tanto, los europeos somos los primeros interesados en poner un punto y final y forzar esas negociaciones de paz. Si lo conseguimos cuando el conflicto de la ex Yugoslavia, entiendo que este no va a ser diferente. Por lo tanto, todo se puede sentar a hablar, todo se puede negociar y concesiones como, y esto es cierto, que lo que se firmó en 2011 es verdad que se rompió más de nuestro lado y no precisamente del ruso, creo que podrían ser interesantes de cara a conseguir la paz que tantos miles de familias ucranianas, repito, están anhelando, y también familias rusas, no hay que olvidarlo. Por cierto, Margarita, acaba de hablar Ursula von der Leyen y al parecer, bueno, ha anunciado la Comisión Europea la transferencia a Ucrania de, ojo, unos 6.000 millones de dólares de la línea de crédito del G7 asignada con ingresos de activos rusos. De momento, a la espera de conseguir contrastar o confirmar estas declaraciones de Ursula von der Leyen, pregunto sencilla y llanamente por esa confiscación de activos rusos congelados. Yo no sé si realmente es por donde tiene que ir la Unión Europea para seguir asfixiando al Kremlin, que parece que que no deja de seguir mermando las infraestructuras energéticas rusas, y qué salto puede dar la guerra con Moscú y la reacción ante esa utilización de activos rusos congelados en Bruselas. Hombre, yo creo que no es la mejor manera meter el dedo en el ojo para llegar a una paz, eso está claro. Lo que hay que hacer es tener cintura política y Europa, como advierte Rusia, se está preparando para la guerra. Entonces, ahora mismo que yo sepa, los europeos no estamos en guerra con Rusia. Estamos apoyando una guerra que, como todas las guerras, es un sinsentido. Estamos apoyando a los ucranianos, queremos la paz en su territorio, pero es evidente que una cosa es querer la paz para un país que ni es Francia, ni es España, ni es Alemania, ni es Holanda, y otro tema muy distinto es la sangría económica que estamos recibiendo y también esa forma de presionar a un enemigo potencialmente tan potente como puede ser Rusia, porque es que no hay que olvidarlo, que es que en Rusia los rusos consideran que esto es una forma de Europa de prepararse para la guerra con Rusia, e insisto, que yo sepa, de momento nosotros no estamos en Rusia, porque me parece recordar que la OTAN no está en guerra con Rusia, y Dios quiera que la OTAN no entre en guerra con Rusia, porque eso sería la peor de las opciones que podríamos tener encima de la mesa. Es verdad que hay intereses de muchos en llevarnos por un camino que es un camino de oscuridad y con una salida muy costosa y muy difícil para los europeos, pero no es menos cierto que ahora mismo Europa todavía tiene poder suficiente para, junto con Estados Unidos, no lo olvidemos, sentar a Rusia con buenas maneras, pero de forma firme, a buscar esa paz que todos queremos en Ucrania. ¿Que hay que hacer cesiones? Bueno, creo que todos tienen que ceder y todos tenemos que ceder, pero me parece que quizás las decisiones últimas que se han tomado desde Bruselas no son ni las más inteligentes ni las más acertadas, buscando esa negociación y buscando esa paz, la verdad. Bueno, pues la guerra Rusia y Ucrania, que reconoce Trump que ha sido la más complicada a la que se ha enfrentado en su trayectoria al frente de la Casa Blanca, lejos todavía de solucionarse.
Y bueno, pues parece que también la guerra entre Israel y Hamás se ha pinchado el globo, o que está fracasando el plan de paz de Trump, porque todavía no se ha podido implementar, Margarita, esa primera fase del acuerdo, con la falta todavía de algunos cadáveres israelíes en manos de Hamás, y también con algunos rebeldes atrincherados en túneles de Rafah que se niegan a deponer las armas. Volvemos a lo mismo, una paz se consigue cuando ambas partes están de acuerdo en ella, y es evidente que si se llegaron a unas negociaciones y se adoptaron una serie de preacuerdos, lo normal es cumplirlos. Creo que ahora mismo quienes están atrincherados en esos túneles no piensan en el bienestar de su propia población, que está necesitando ayuda humanitaria a gritos. Se han ido abriendo corredores humanitarios, pero es verdad que siguen siendo insuficientes. Creo que devolver los cadáveres de los muertos israelíes para que sus familias los lloren y les respeten, pues es un acto de caridad también y de humanidad. Y pienso que muchas veces, por encima de las ideologías o de los intereses políticos o partidistas, debemos de empezar a volver a colocar a las vidas humanas, que es la dimensión que estamos a menudo perdiendo, y probablemente esa reflexión debería de llevar a Hamás a considerar que la resistencia ha terminado, que se han adoptado una serie de acuerdos, y que piense en las mujeres y en los niños que ahora mismo están necesitando esa ayuda humanitaria. Y es el momento de nuevo de volver a la población civil, que a veces nos olvidamos que es la más sufriente y la que más sacrificio realiza en las guerras. Así que creo que es el momento de deponer las armas, es el momento de salir de esos túneles, es el momento de devolver esos cadáveres, y evidentemente también de abrir por parte de Israel más caminos humanitarios para buscar ese final a la situación dramática que se ha vivido en Gaza. Margarita Torres, historiadora, muchas gracias por aportarnos esta visión y exponiendo las causas y las consecuencias de estos conflictos. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, hasta luego.